Bienvenido a Day to Day Podcast, donde se hablarán los temas más interesantes de comercio, emprendimiento, negocios, motivación y el mundo. Quédate con nosotros, ya comienza Day to Day Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más de Day to Day, negocios, economía y el mundo. El día de hoy nos encontramos reunidos ya en el episodio número 41 y estaremos platicando sobre el poder del perdón. Y pues bueno, para esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro reunido con Arantxa Fong Castillo. Ella es licenciada en Psicología Clínica y nos estará acompañando el día de hoy. Bienvenida, Arantxa, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias a ti, Arantxa, por aceptar la invitación y más para hablar de este tema que muchas veces dejamos pasar desapercibido y muchas veces nos persigue, a muchas personas nos persigue esos sentimientos de rencor, esos sentimientos de ira, de impotencia que hasta no perdonamos, es cuando ya podemos dar la vuelta a la hoja. Así que vamos a empezar por eso, Arantxa. ¿Cómo podemos definir al perdón? ¿Qué significado le daríamos al perdón? Mira, desde el aspecto de la psicología, el perdón es una decisión. Yo creo que es lo más importante lo primero que se tendría que comentar, porque muchas veces vemos el perdón como algo que se da de manera mágica, ¿no? Esto que llega cuando tiene que llegar. Y la realidad es que no, el perdón es una decisión y es un acto de autocuidado. Entonces, no depende de otros, depende de mí por completo, esta parte del perdón. Y lo podríamos definir como la revisión de sentimientos desagradables que tenemos asociados ya sea a una persona o a un suceso que nos ocasionó un daño. Y me gusta mucho esa definición que le das porque el perdonar depende al 100% de nosotros. Muchas veces el perdonar no es porque yo le esté brindando cierto beneficio a la persona que estoy perdonando, es porque yo mismo me estoy desatando de ese dolor como lo estoy mencionando al principio. Y el perdón ciertamente te libera, ciertamente te quita de un peso encima porque como lo mencionamos es algo que vas arrastrando, es algo que incluso puedes llegar a pensar todos los días y te impide avanzar y se te para como una pared enfrente y te limitan muchísimas cosas. Sí, claro, y tenemos que hacer la distinción, ¿no? Porque también existen, a mí me gusta verlo como dos tipos de perdón. O sea, podemos darle muchas connotaciones, como te lo había mencionado, una connotación social, una connotación religiosa, una connotación espiritual al perdón, pero a mí me gusta ver el perdón como dos tipos. El perdón emocional, que es privado, es mío, es interno, y el perdón conductual, ese que involucra una acción ya con los implicados en el suceso, ¿no? O sea, está esa separación, porque muchas veces vemos como si fueran dos cosas que tienen que ir de la mano para que realmente se dé o que esté completo el proceso. Me gusta mucho esa parte que explicas, Aranza, y me recuerda algo que dice que todo lo que hagamos, las decisiones que tomemos, siempre van a ir de adentro hacia afuera. Entonces, yo lo asimilo así. El perdón, primeramente, yo lo voy a asimilar, yo lo voy a aceptar y saber que ese perdón a mí me va a beneficiar. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo puedo trabajar? Bueno, analizando la situación y de una manera interna generas un cambio para realizarlo de una manera externa. Y así, pues vaya a llegar a esta vía que me va a liberar de todos esos males o de esos impedimentos que, como bien lo mencionaba, me limita en muchísimas cosas. Sí, claro, y esta connotación a veces que le damos al perdón de un instrumento liberador, que te va a llevar a una iluminación, a un sentimiento grande de bienestar, esto realmente hace que la gente piense que es muy difícil de alcanzar, que es casi imposible perdonar si no hay un proceso de olvido. Y ahí es la frase famosa, ¿no? Perdono, pero no olvido. Exactamente. Y la realidad es que, pues sí es cierto, o sea, no podemos perdonar olvidando, porque pues para olvidar es un proceso totalmente pues mágico, o sea, ¿cómo vamos a olvidar algo de la noche a la mañana? Es totalmente incoherente. La realidad es que las cosas se quedan, a menos de que sufras algún accidente, pierdas la memoria, alguna enfermedad que te haga perder la memoria, pues ahí sí, ¿no? Tal vez no hay nada que perdonar, Exacto. pero lo Y olvidaste. sí, 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 exactamente. Y me gusta también
como tú lo dices, o sea, es perdonar pero no olvidar, son cosas totalmente distintas. Y es que el problema del perdón es que generalmente va asociado con este rencor. Cuando nosotros tenemos rencor, pues ahí está y muchas veces es latente y muchas veces lo sentimos y este rencor puede ser antecedente del odio, a tal punto de que ves a una persona, recuerdas una situación, recuerdas tal contexto que viviste y lo odias. Y es por eso que estamos aquí para ver de qué manera podemos superarlo. Tú, Aranza, ¿cómo dividirías quizá por etapas, dividirías quizá por un proceso la opción de perdonar? ¿Cómo yo puedo perdonar a alguien después de una situación grave, después de una situación leve? Me gusta verlo como un proceso, porque muchas veces queremos una receta, ¿no? Que pongamos la misma cantidad de ingredientes y que nos dé el mismo resultado a todos, como hacer un pastel, que por cierto yo no soy buena para hacer pasteles y aunque exactamente los ingredientes no se me da, lo mismo sucede con el perdón. No se trata de ponerlo la misma cantidad de ingredientes que tú, Alejandro, pusiste para perdonar una ofensa que es similar a la mía, pero que es en distinta persona. Es un proceso que tiene acciones que nosotros tenemos que decidir llevarlas a cabo para que se dé este proceso. No es un proceso que se da de manera natural. Lamentablemente, pues lo más fácil sería que fuera como respirar, ¿no? Que respiro y a veces ni cuenta me doy. Ojalá el perdón fuera así, que mientras voy existiendo, ¡pum!, me voy perdonando. Pero la realidad es que son procesos, son decisiones que yo tengo que tomar día a día. Y la primera decisión es referente a mí, no tanto a la persona, no tanto al daño, es referente a mí. ¿Qué quiero con esto? Para qué llegó esta situación a mí? ¿Y qué voy a hacer yo con ella? ¿Qué puedo aprender de ella? Desde ahí yo ya estoy eligiéndome a mí por encima del suceso. Entonces, al momento de elegirme, yo ya tengo, no el camino resuelto, pero sí un avance muy grande para poder ir poco a poco llegando a ese perdón. Las personas ven el perdón como la cúspide de la sanación, ¿no? Como si yo perdono quiere decir que ya sané, pero muchas veces el perdón es la vía para la sanación. Cuando perdono, sano. Y Y a veces ahí al revés, ¿no? es correcto, Aranza, y ahí recalcaría y me gustaría resumir y compartirles, el perdón es meramente personal y el perdón puede llegar a ser una vía. Ahora, Aranza, en este proceso quizá del perdón, y es al punto que vamos a tocar la diferencia entre el perdón y la venganza. Yo considero que en este proceso del perdón llega un punto en el que antes o después de perdonar queremos vengarnos o nos llega esa sensación de querer vengarme, de querer hacer sufrir a la persona o de querer hacer pasarle a la persona lo que yo estoy pasando. Entonces llega ese punto en el que dices, yo quiero que sufra como yo sufrí y le voy a hacer la vida de cuadritos y le voy a hacer la vida imposible. Yo creo que aquí es una situación de elección. Siento que no existe diferencia. Bueno, la existe porque el perdón te va a llevar a una consecuencia, pero la venganza también. Tú decides si esa consecuencia es positiva o esa consecuencia es negativa. ¿Tú cómo ves esta parte del perdón o la venganza, Aranza? Pues mira, creo que sería importante definir la venganza, ¿no? Y para mí la venganza es una creencia de equilibrio. O sea, en el momento en el que yo te doy tu merecido, eh, estamos equilibrando la balanza en el que tú estás sintiendo lo mismo que yo. Y aquí es donde nos ponemos a pensar, ¿realmente me está dando bienestar tu malestar? O sea, ¿realmente está existiendo ese equilibrio? Y si no lo está haciendo, pues entonces quiere decir que desde inicio la premisa de que es un equilibrio, pues no lo es, ¿no? Entonces le estamos dando al otro lo que hemos recibido, pero esto me ata a mi agresor, a mi ofensor, y en el camino por hacer justicia, pues me estoy lastimando también, con la justificación de que lo hacemos para que también sienta el mismo dolor que yo siento, ¿no? Entonces, aquí lo importante recalcar es que nadie tiene derecho a dañar tu integridad. Por más dolor que sientas, nadie tiene derecho a dañar, ni siquiera tú. Entonces, esta parte es la que a veces no vemos y creemos que la venganza es saludable porque creemos que es poner límites, creemos que es un proceso de aprendizaje para la otra persona
y creemos que el perdonar así nomás, sin un proceso de venganza antes, es quitar las consecuencias de las acciones. Pero la realidad es que son dos definiciones totalmente desligadas que nosotros las ligamos únicamente para justificar y para ser responsable a otro de nuestro malestar. En la psicología algo que siempre se menciona es que la persona no puede llegar al cambio si no se hace responsable de sí misma. Entonces, el vengar es darle la responsabilidad a otro de mi malestar y es querer que el otro tenga malestar para que mágicamente el mío acabe. Y pues la realidad es que ese momento no se da. Por eso muchas personas que han buscado estos actos de venganza, pues en el camino, como bien menciona, se encuentran con consecuencias negativas que no nada más no les quita el malestar inicial, sino que además le abona a otros. Entonces creo que esta parte es importante recalcar que en resumidas cuentas, que el perdón y la venganza no tienen que estar ligadas. Nosotros lo ligamos por nuestra falta de responsabilidad de nosotros mismos, pero no son conceptos que están ligados, ni siquiera es uno necesario para llegar al otro. Concuerdo totalmente y aquí me gustaría agregar que creo que queda perfectamente una frase que encontré antes de comenzar este podcast y es que dice que el perdón es un regalo que debes darte para ti, no para quienes te ofendieron. Entonces ahí está la clave, o sea, vamos a verlo desde un punto meramente personal. Lo hemos recalcado a lo largo de este podcast y quiero que también las personas que nos están viendo o escuchando se lo queden. Vamos a verlo como un punto meramente personal, independientemente del daño, independientemente de cuánto te hizo sufrir esa persona. Muchas veces también aquí tengo otra frase que dice que el débil podrá perdonar, nunca podrá perdonar, perdón, el débil nunca podrá perdonar porque el perdón es una virtud de las personas fuertes. Entonces, es también tomar esa franqueza, es también tomar esa situación de que no voy a ganar nada vengándome de la persona. Yo creo que el dolor, si a ti te alimenta el dolor de otra persona, únicamente va a subir ese egocentrismo, ese placer, por así llamarlo, por el dolor de las demás personas. Entonces, eso tarde o que temprano te destruye, eso tarde que temprano te va a destruir y te va a tirar al suelo y va a hacer que no te levantes en muchísimo tiempo porque ¿qué tan mal debes estar tú personalmente para que la venganza te haga feliz o la venganza también te nutra como persona? Ahora, Aranza, a mí me gustaría preguntarte, ¿en qué situaciones podemos perdonar? O bueno, ¿existen situaciones en las que podemos perdonar y existen situaciones en las que no podemos perdonar? Mira, siempre se puede perdonar, pero yo quiero aquí regresar al punto en la distinción de los perdones, ¿no? El perdón emocional, que como te mencioné, es algo interno, es algo propio, es algo mío. Este siempre es recomendable. ¿Por qué? Porque es precisamente este proceso que hago de cambiar esta etiqueta emocional que yo le pongo al suceso para que en lugar de que sea únicamente algo desagradable, sea algo que me brinde un aprendizaje, ¿no? Es cambiar esta percepción o la idea que yo tengo de lo que me sucedió. Y el perdón conductual, que aquí ya yo me acerco con las demás personas, ya sea a través de una carta, a través de, no sé, una conversación, a través de algún medio de comunicación o algo que me haga implicarme con ellos y buscar una reconciliación. Esta parte, el perdón conductual, este es opcional. Este depende del criterio de la persona que fue dañada y está en todo su derecho de decidir hacerlo o no hacerlo. Entonces, ¿cuándo podemos perdonar? Cuando creemos que las cosas que se nos hicieron, pues ahora sí que el costo por seguir teniendo este rencor es mucho más grande que realmente perdonar, pues perdona. Pero si es una ofensa que realmente no puedes perdonar, perdona internamente, perdona emocionalmente, pero no estás obligado a perdonar de manera conductual. Si tú no te sientes listo, si tú no te sientes dispuesto a hacerlo, no estás obligado, estás en tu derecho de negarlo. Concuerdo totalmente y esto que mencionas es algo bien importante que me gustó mucho que lo mencionaras porque es un criterio propio, es un criterio meramente personal, es algo que tú decides y es algo que al final de cuentas la única persona que va a saber si le sirve o no eres tú. Al final de cuentas
tú vas a saber si ese perdón te sirvió o ese no perdón te sirvió, o incluso también esa parte que mencionas de que perdonar no es olvidar, muchas veces simplemente es superar, por así llamarlo. Entonces, esto es meramente en tu panorama. Tú tienes la última decisión y es que también el perdón, las experiencias sirven como aprendizaje. Muchas veces nos arrepentimos y nos damos de topes con la pared y no, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo perdoné? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí esta situación? Y es que la vida es de aprendizajes y el perdón también lo es. ¿Tú cómo verías el perdón como aprendizaje, Aranza? Uy, pues de muchas maneras. Yo creo que el perdón está diseñado para liberarte de una vivencia que te mantenía atado a una circunstancia, a una persona que te, ahora sí que causó de alguna manera por sus acciones, por sus palabras, por sus ofensas, algún daño en ti. Entonces, el perdón brinda esa resiliencia, esa flexibilidad emocional, donde nosotros renunciamos primero a la falacia esta de justicia, ¿no? De decir que la vida es justa. El- la creencia de que la vida es justa o que tiene que ser justa o que debería ser justa, pues nos ocasiona mucho conflicto porque nos damos cuenta que no es así. Entonces, al momento de renunciar a esa creencia o a ese deseo tan arraigado que tenemos, nos damos cuenta que existe más flexibilidad emocional. Aceptamos que va a haber ocasiones en que la vida no es justa, en que la vida no se da como queremos. Entonces, somos más realistas y aceptamos y es mucho más fácil darle vuelta a la hoja, como bien lo mencionaste. Y también la otra falacia de que si trato a las personas de manera amigable, cordial o como a mí me gustaría que me trataran, todo lo van a hacer. Esta también es una falacia que es una ilusión que nos gusta tener en nuestras relaciones, que si soy bueno con mi amigo, con mi novio, con mi novia, eh, pues me va a corresponder. Y muchas veces no sucede así. Entonces, el perdón nos ayuda a entenderlo, ¿no? Nos ayuda a entender que todos somos humanos, que todos nos equivocamos y que la realidad es que no necesitamos del otro para poder sanar. Y el perdón es decir esto, ¿no? Es decir, reconozco lo que hiciste, o sea, no está bien, no me gusta, no me ocasionó un bien, no me ocasionó placer, no me ocasionó satisfacción, inclusive hasta me ocasionó dolor, pero no te necesito a ti para sanarlo. Entonces te libero de este encadenamiento que tenemos tú y yo me dedico a lo mío y tú eres libre de dedicarte a lo tuyo. Sin tener este pacto entre los dos de que tiene que suceder algo para que yo te pueda perdonar. O sea, que el perdón está fuera de mí en lugar de dentro de mí, ¿no? Y, y pues este proceso de liberarte de este encadenamiento, pues es un indicador de crecimiento. Quiere decir que esta flexibilidad emocional, pues la estás llevando a todos tus espacios de vida. Entonces, es como el cuerpo, ¿no? No sé si les ha pasado en la mañana, a los que nos estén escuchando, que tu cuerpo está rígido, ¿no? Entonces, agacharte es como, te cuesta más trabajo. Un cuerpo flexible, pues, es mucho más cómodo. Lo mismo sucede con flexibilidad emocional. Una, una mente rígida en cuestión emocional, pues también es complicada de llevar a la práctica día a día. Entonces, el perdón nos ayuda también a establecer límites, a decir, esto no me gustó y no estoy dispuesto a aceptarlo, o estoy dispuesto a perdonarte, a pasar de hoja, si existen estos cambios, si quedamos en este nuevo acuerdo. Entonces, el perdón es la vía para una relación saludable también, es la vía para poner estos límites, estas líneas rojas entre nuestras relaciones y para ser flexibles y encontrar cuál es la relación que yo quiero, ¿no? Y me gusta mucho la palabra que mencionaste, que es la libertad. Esta libertad que nos puede llegar a dar de poner límites, de saber que yo ya no quiero esto, de saber que he llegado a un punto en el que yo ya no me siento cómodo, en el que yo ya no me siento cómoda de lo que estoy viviendo. Entonces es quitarme esas cadenas que yo he arrastrado por meses, por años, como lo quieran ver o como lo han vivido,
que simplemente es abrir las puertas y las ventanas de algo nuevo, de un mundo nuevo, de lo que pueda venir más adelante. Y es que esto es lo que marca la diferencia y es lo que nos permite ver a futuro, porque muchas veces el rencor, los malos sentimientos, el no olvidar, el no perdonar, es algo que no nos permite avanzar y que nos limita, como bien lo mencionamos al principio. Y me gustó mucho esto que mencionaste, Aranza, y creo que lo aterrizas perfectamente y deseo que también las personas que lo estén escuchando, lo estén viendo, les haya quedado más que claro, porque es meramente personal, es meramente saber que es un punto de libertad y saber que es un punto de límites. Yo creo que esas son las tres palabras con las que definiríamos esto. Y pues bueno, Aranza, yo creo que hemos definido perfectamente esta parte del perdón y me gustaría irnos con una reflexión, con algo que nos quisieras compartir y que creas tú que se les puede quedar grabado a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Mira, hay una concepción budista de lo que es el rencor, ¿no? Y pues estamos hablando del rencor como la acumulación de esto que no nos permite perdonar, ¿no? Entonces, los budistas dicen que el rencor es como sujetar una brasa con tus manos y esperar que la persona que está enfrente se queme. Entonces, eh, realmente el que se está quemando eres tú, esperando que al otro le duela. Y pues esto sería el rencor. Y si yo quisiera empezar a perdonar y me da miedo perdonar porque también de alguna manera es una protección que me da ante las demás personas, ante la desconfianza que puedo tener, siempre puedo preguntarme, ¿el perdonar esto es tratarme bien? Entonces, al momento de yo querer perdonar, puedo preguntarme eso y de ahí yo ya puedo saber eh, si este perdón conductual que vamos a dar es, es pertinente, estoy respetando mis límites y me estoy respetando a mí mismo. Ahí está, Aranza, y lo recalcas y lo mencionas perfectamente. Me gustó mucho esta referencia que realizaste. Y pues bueno, yo también me voy muy reflexivo de este podcast. Es algo por lo que tenemos que pasar. Si tú aún no lo vives, es obviamente que lo vas a vivir, es obviamente que lo tenemos que experimentar, es algo de lo que tenemos que aprender y son parte de las etapas de la vida. En este mundo, yo creo que, como bien lo menciona Aranza, va a haber personas que nos fallen, va a haber personas que nos lastimen, pero depende de nosotros mismos superar esas barreras y superar todo eso que nos acompleja, por así llamarlo. Así que pues meramente este es nuestro propósito. Esperemos les hayan servido estos consejos. Si tú estás pasando un mal día, si estás en este proceso de perdonar, pues bueno, a lo mejor mañana estarás en este proceso para comenzar a perdonar, para comenzar a, vaya, a liberarnos, como bien lo mencionó Aranza. Aranza, pues esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. ¿Algo que gustes decir antes de irnos? Nada, pues que les agradezco mucho y que la verdad el proceso del perdón no es sencillo, o sea, no es algo que sea de un día para otro, es algo que tenemos que nosotros decidir tomar acciones para que se lleve a cabo, no llega de manera mágica y pues me siento con la responsabilidad de decirlo, soy psicóloga clínica, eh, los procesos terapéuticos ayudan mucho a llegar a este proceso. Entonces, si están batallando, si están teniendo conflicto para poder llegar a este momento, no duden en tomar una sesión terapéutica con algún psicólogo de su confianza, de su ciudad. Eso nunca está de más. No tener miedo a pedir ayuda, Aranza. Creo que es lo más importante y siempre que pidamos ayuda es porque la necesitamos y es porque queremos superar este mal que nos acompleja. Así que, pues bueno, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este capítulo. De igual manera, creo que es importante tocar estos temas que no comúnmente se tocan y espero les haya servido mucho y pues si gustan seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran como daytoday-mx. Aranza, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar como Arilogía en Instagram y pues está ahí público, pueden ver toda mi vida, no hay ningún problema. Ahí estoy. Perfecto, Aranza, pues ahí lo tenemos y hemos llegado ya al final. Los esperamos en el próximo episodio y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.